Caracas, Ciudad Cine. Revitalización del Cine Radio City en el Boulevard de Sabana Grande. Caracas. La ciudad que hoy en día conocemos resulta de un proceso de transformación desde su fundación, donde era una ciudad netamente colonial, atravesando por procesos de expansión y modificación de su morfología, cuyos cambios más importantes vienen con el crecimiento económico a raíz del auge petrolero. Para la década de 1950, con el explosivo crecimiento urbano, se busca una imagen de la Caracas del futuro. Es por ello que con un programa de modernización se plantea la construcción de grandes obras de infraestructura pública que nos deja un vasto patrimonio arquitectónico moderno que constituye gran parte del patrimonio de la ciudad de hoy en día. Para esta época de 1950 también encuentra en su cúspide la arquitectura cinematográfica. El tiempo de los cines en la ciudad de Caracas abarca 6 décadas. Estas se inician, al igual que las proyecciones a nivel mundial, en las salas de teatro. Posteriormente, con su popularización, comienzan a construirse salas específicas para esto y aparecen en la década de los 30 los cines de barrio, que permitieron la exploración formal y tipológica transitando por diversas influencias extranjeras. Es por ello que en la década de 1940 está marcada por los cines de influencia europea y la de los 50 nos dejan cines de influencia norteamericana. Para su último tiempo, en la década de 1960 comienza la desaparición de las salas de cine que conocíamos hasta el momento por la aparición de la televisión y de los centros comerciales, e intentan sobrevivir con una transición a las salas de cines múltiples. Lo interesante de las salas de cine en la ciudad de Caracas es que se incorporan con ansias modernizadoras a su tejido, como parte de un nuevo espacio para el ocio del ciudadano moderno. La ciudad abierta que constituye el espacio público se ve fortalecida su experiencia por las salas de cine, que además aportan a la vida nocturna y generan espacios en su entorno. Para 1992 se encuentran construidas en la ciudad de Caracas 156 salas de cine, de las cuales 32 se reconocen en relación a una vía que conecta desde el centro histórico de la ciudad hasta Petare, denominada la Vía del Entretenimiento. En su proceso de resistencia a la desaparición de las salas de cine, estas se adaptaron a nuevos usos para evitar ser demolidas. Sin embargo, en 1992, de las 156 salas construidas, 43 se encontraban activas como salas de cine, 79 habían transformado sus usos y 44 ya habían sido demolidas. De las activas se puede identificar en relación a el centro histórico de la ciudad y al centro geográfico en la zona de Sabana Grande. En la zona de Sabana Grande se identifican 6 salas de cine, de las cuales la primera en construirse fue el Teatro Las Acacias, seguido por el Cine Radio City, el Cine París, luego se construye el Teatro del Este, seguido por el Cine Broadway, luego aparecen el Cinema 1, 2 y 3 en el Centro Comercial Chacaito y por último el Cine de la Previsora. La calle Real de Sabana Grande. Ubicada en el antiguo pueblo de Sabana Grande entre las quebradas de Maripérez y Chacaito, con la instauración del nodo urbano de Plaza Venezuela, este camino se convierte en un conector con el este de la ciudad. Para la década de 1950 se conforma lo que se conoció como la Avenida Lincoln, que se convierte en un eje comercial y económico para el ciudadano moderno. En este periodo se incorporan edificios de usos mixtos que transforman el carácter residencial que había caracterizado la calle Real hasta el momento. La influencia extranjera se veía reflejada aquí a través de la búsqueda de una imagen cosmopolita de la ciudad de Caracas. Esta calle se convierte en el eje cultural de la ciudad por más de 3 décadas hasta que comienzan las expropiaciones para la construcción del metro de Caracas. Dentro de estos planes del metro se contempla la peatonalización de la calle Real de Sabana Grande para transformarla en lo que hoy se conoce como el Boulevard. De esta forma se transforma un espacio comercial y se convierte en accesible para todos, popularizándose entre todas las clases sociales. La crisis económica de finales del siglo XX y la crisis social permitieron la apropiación del bulevar por parte del comercio informal, y ya para el año 2000 se encontraba totalmente ocupada la calzada del bulevar por buhoneros, generando un deterioro del espacio público.
No es sino hasta el año 2007 cuando se desaloja este comercio informal y se abre un concurso público para la rehabilitación del bulevar. En este momento es declarado Patrimonio Histórico-Cultural y Bien de Interés Cultural. La diversidad de usos y las diferentes etapas de la historia del bulevar han transformado el perfil urbano de esta antigua calle de carácter residencial, donde hoy contrastan edificaciones de oficinas y comerciales con las residencias y comercios de menor escala. El Boulevard de Sabana Grande es un eje peatonal vital para la ciudad, en este sentido, este-oeste, que conecta Plaza Venezuela y Chacaíto. Sobre el eje del Boulevard se encuentran salidas de metro de 3 estaciones del Metro de Caracas, Plaza Venezuela, Sabana Grande y Chacaíto, que mueven a multitudes de peatones. La presencia de árboles en ciertos tramos de este eje otorga una experiencia más agradable al peatón, que busca la sombra ante la exposición solar. El segmento intermedio carece de vegetación, por lo que lo convierte en un sector más expuesto. Las salas de cine del Boulevard de Sabana Grande se encuentran en dos nodos urbanos muy importantes. Por el extremo este se encuentra el cine Broadway en relación a la Plaza Brión de Chacaíto, lugar emblemático de la ciudad, que ofrece un espacio público para el peatón con presencia de vegetación. Además, es un importante nodo de transferencia de diversos sistemas de movilidad. El espacio se congestiona por la actividad de las paradas de autobuses que cubren diversas rutas básicas de la ciudad y las grandes cantidades de peatones que acuden. Por el extremo oeste se encuentra el Radio City y el Teatro Las Acacias, en relación a la Gran Avenida y la Plaza Venezuela. Este nodo deriva en un espacio muy congestionado por el conflicto entre el tráfico vehicular y peatonal. Sobre el eje del bulevar se identifican edificaciones con valores patrimoniales que le confieren su carácter e identidad al bulevar. Estos edificios tienen un carácter histórico, social, arquitectónico y urbano para la ciudad. Todo el valor que tiene el cine en el Boulevard de Sabana Grande lleva al objetivo general, que es revitalizar el cine Radio City como equipamiento cultural para reactivar el carácter del Boulevard de Sabana Grande. Y los objetivos específicos, que son rescatar el cine Radio City a partir de estrategias de restauración y rehabilitación, adaptando sus espacios con fines educativos para rescatar el valor y la cultura del cine en la ciudad, así como integrar el cine Radio City con el Boulevard de Sabana Grande a través de estrategias que trasladen la experiencia del cine al espacio público y restaurando la fachada del Teatro Las Acacias para rescatar su presencia y rehabilitar su estructura como equipamiento cultural, vinculándolo de nuevo a las dinámicas urbanas del sector. A partir de la implementación de estrategias de intervención en zonas adyacentes a estas edificaciones de valor patrimonial, se busca generar actividades culturales al aire libre y recreativas que activen el espacio público a partir de la memoria, poniendo en valor el patrimonio arquitectónico del bulevar. Se identifican por sus valores arquitectónicos y culturales 4 edificaciones que se denominan catalizadores culturales. Entre ellas está el Cine Radio City, el Cine Broadway, el Teatro Las Acacias y el Edificio Gran Sabana, por su valor para la memoria de la cultura del bulevar. Por otra parte, están los catalizadores recreativos, que se identifica un edificio con valor arquitectónico, que es la sede actual del Banco Banesco, antiguo Banco Unión, como objeto de intervención en su entorno por su relación con las salidas del metro de Sabana Grande, donde hay gran afluencia peatonal, lo que hace que estas zonas adyacentes sean propicias para generar actividades que reconozcan su presencia. Las estrategias de intervención propuestas para activar los espacios a lo largo del bulevar son mobiliario urbano, acompañado de árboles para proporcionar sombra, elementos recreativos a través de tratamiento topográfico, elementos de vegetación, auditorios o escalinatas para fomentar actividades artísticas y culturales al aire libre, elementos de luz para la reactivación de la vida nocturna del bulevar y, por último, elementos de agua en torno a los cuales se generan espacios de recreación. En relación al catalizador cultural del Radio City, el Teatro Las Acacias, se puede notar que en su contexto inmediato también tiene un gran valor, en el que encontramos la Torre La Previsora, la Torre Lincoln, el Gran Café, la Torre Bambenés, el edificio Los Andes y una estación y la salida de la estación de Plaza Venezuela. El Teatro Las Acacias. Diseñado por el arquitecto Rafael Bergamín para 1946, este edificio está integrado por locales comerciales en planta baja, 2 pisos de oficinas y un teatro que remata al extremo oeste de la edificación.
El Teatro Las Acacias prescindía de todo lujo como consecuencia de los problemas económicos de la época. El edificio responde a la esquina con una fachada curva y el teatro marca el acceso con una marquesina iluminada, al igual que el cine Hollywood diseñado por el mismo arquitecto. Únicamente cuenta con localidad de patio con capacidad para 650 espectadores. Durante su última época, hacia la década de los 70, el teatro baja de categoría y para principios de los 90 es clausurado. Actualmente funciona como establecimiento comercial y ha sufrido alteraciones de su fachada de tal manera que está totalmente ciega en la parte alta. Cine Radio City. En el extremo oeste de la avenida Lincoln, contigua al este del edificio Los Andes, en un lote de forma cuadrada que abarca 3 parcelas de vivienda unifamiliares, se plantea la construcción de esta edificación comercial que sería una sala de cine, proyectado por el arquitecto Natalio Yunis, quien también proyecta el Cine París en la Campiña. Inspirado en el Cine Radio City de Nueva York, se caracteriza por su mezcla de estilos arquitectónicos. Este edificio se levanta sobre la calle Real con un volumen central de estilo pseudomodernista, combinado con elementos de diseño aerodinámicos y rematado por una escultura de tipo simbolista, con reminiscencias de estilo Art Deco en su interior. Su fachada se destaca por el acento lineal y vertical característico de los cines de influencia norteamericana de la época. La planta del Radio City está estructurada combinando la disposición del ala frontal, donde se alojan locales comerciales paralelos a la calle, con la sala ovoide del cine que está girada en diagonal. La entrada se resuelve definida por una marquesina que se encuentra en el centro de la fachada y las salidas a ambos lados del edificio que se encuentran a doble altura. Esta edificación se plantea bajo un esquema de usos mixtos que contiene 4 locales comerciales en planta baja, con una sala de cine con aforo para 748 espectadores, 2 locales para oficinas mezaninas y un amplio restaurante en la planta alta. El foyer del cine era un espacio a doble altura y con desniveles que estaba precedido por 2 taquillas en forma de cornucopia en aluminio. El techo del foyer estaba iluminado de estilo Art Deco, decorado con murales realizados en los casetones que formaba la estructura. Todo esto en contraste con los espejos y la madera que se combinaban en las paredes del foyer. Por otra parte, el suelo estaba construido con trozos de mármol formando una enorme composición y que además le otorgaban un uso a los desperdicios de este material. Este cine solo tenía patio dividido en 3 secciones. Sin embargo, se diseñó un palco en la parte posterior para el presidente de la época, el general Marcos Pérez Jiménez, con un acceso independiente. A modo de réplica del cine neoyorquino, esta sala tenía un efecto dramático producido por el acabado decorativo del techo a modo de rayos, mientras que sobre el proscenio habían 2 sirenas que sostenían las iniciales del teatro. La estructura fue declarada Patrimonio Cultural y expropiado por la alcaldía del municipio Libertador para evitar que siguiera sufriendo alteraciones y modificaciones en su interior. Los usos no compatibles con esta estructura han variado desde ser un centro de apuestas hasta sede de entes de la alcaldía y la policía. Durante las últimas administraciones del edificio, la fachada es la que menos se ha visto alterada. Sin embargo, se cubrieron parte de las ventanas, se desplazó el cerramiento de la entrada, alineándolo con el resto de los locales, y se encuentra en un avanzado estado de deterioro la estructura de la fachada. A pesar de haber sido declarado patrimonio, se encuentra en estado de deterioro. El patrimonio construido se considera a este conjunto de construcciones o lugares que tienen un valor para la historia, el arte o la ciencia. Cada sociedad atribuye o reconoce ciertos valores representativos en estas obras, bien sea arquitectónico, urbano, histórico o social. La materialización de la memoria y la identidad de una sociedad se da a través de este, y es el reflejo de los valores y la identidad que nos define. Entender y reconocer los tiempos de una obra nos permite generar un criterio para su intervención. Muchas son las formas de intervenir, pero se podrían clasificar los grados de intervención en 4: preservación, conservación, restauración y mantenimiento.
Todos estos coinciden en que aseguran la permanencia y la vigencia de este patrimonio para las generaciones futuras. Los principios que orientan toda práctica de intervención se pueden resumir en la autenticidad, compatibilidad, conservación ambiental, diferenciación, conservación de documento histórico, integración en el entorno, integración de las adiciones, mínima intervención, reversibilidad y durabilidad y mantenibilidad. Por otra parte, los modos de intervención, en cuanto a materialidad y forma se refiere, se pueden agrupar en dos grandes vertientes. Por mímesis, refiriéndose a la semejanza diferenciable de la intervención, o por contraste, que se refiere a la contraposición de materia y forma entre lo antiguo y lo nuevo. Para la intervención de los cines del Boulevard se plantea la revitalización para otorgar una nueva vida, que significa restaurar para recuperar la edificación y evitar su desaparición, conservar en el sentido de evitar su deterioro, rehabilitar o reutilizar para asegurar su vigencia en la ciudad de ahora y sobre todo en la ciudad del futuro. Y esta recuperación también tiene como objetivo recrear y renovar las relaciones de las edificaciones con su contexto urbano. Como producto del análisis se identificaron ciertas oportunidades de intervención para rescatar el valor cultural mediante la revitalización de los cines. Una oportunidad de ampliación del cine Radio City en un terreno contiguo y llevar la experiencia del cine al espacio público a través de una intervención de las escaleras de salida del metro de Plaza Venezuela. Entre las propuestas de intervención arquitectónica que buscan restablecer el carácter cultural del Boulevard de Sabana Grande y extender la actividad del cine al espacio público, se encuentra la extensión del eje peatonal, la disposición de nueva vegetación, la dotación de mobiliario urbano, la iluminación, pavimentos y anfiteatro. Para la extensión del eje peatonal se prolonga el eje del Boulevard de Sabana Grande hacia la estación del metro de Plaza Venezuela, que pretende reforzar este paseo peatonal en relación a la denominada vía del entretenimiento y busca una conexión con el Teatro del Este, el Paseo de los Caobos y los museos. Para ello, se elimina la circulación vehicular de este tramo de la Gran Avenida frente a la estación de Plaza Venezuela y se incorpora al sistema de espacios peatonales. Además, se reduce la calzada de la calle de la Avenida Las Acacias a la altura del bulevar a 3 carriles y se eleva el nivel al paso peatonal para extender el pavimento de adoquines hasta la estación de metro. También se reduce el tránsito vehicular por la calle posterior a la estación y se destina su uso exclusivo a transporte público. Igualmente se extiende el pavimento del bulevar hacia la Torre La Previsora con la intención de reconocer el acceso al cine de la torre como parte de la intervención de catalizadores culturales, al igual que se hace hacia el acceso principal del Teatro Las Acacias. En la vegetación se plantea continuar los ejes existentes a lo largo de todo el paseo, combinando árboles existentes con nuevos árboles para otorgar sombra y dar carácter verde al espacio del bulevar, y es por ello que se diseñan unos maceteros modulares que combinan jardineras con árboles y bancos, simulando movimiento del bulevar. En cuanto a la iluminación, se establece un eje de luminarias que crea un paseo de circulación en conjunto con el eje de árboles y que generan una línea de luz a lo largo de todo el bulevar que acompaña al peatón durante las actividades nocturnas. Para el pavimento se conserva el pavimento de adoquines del bulevar, rehabilitado recientemente, y se extiende en el área de los cines hasta el borde de su fachada para integrar visualmente al espacio. Además se modifica la textura en la zona de los accesos a los cines y en el caso del Radio City se genera una relación con el Gran Café. El cine se apropia del espacio público a través de una intervención de las gradas, una intervención de las escaleras de Sabana Grande con una extensión a través de unas gradas que sirven de cine y anfiteatro al aire libre y que continúan el movimiento ascendente de las escaleras. La intervención también contempla la rehabilitación del Teatro Las Acacias como un centro cultural, que plantea la restauración de su fachada que actualmente se encuentra ciega,
Como la escala del teatro ha quedado baja en su contexto actual, se eleva esta fachada con un volumen virtual para dar una nueva. Y además dialoga con la intervención del cine Radio City. La tectónica de acero de este volumen ligero contrasta con la fachada del edificio del teatro. Este volumen se separa de la fachada y produce un nuevo acceso que genera una nueva relación del edificio con el bulevar. Esta fachada de malla metálica es también una fachada digital capaz de proyectar imágenes y que sirve de pantalla de exhibición para el cine al aire libre, que conforma junto a la intervención de las escaleras del metro. La malla genera a su vez una cubierta que servirá para proporcionar un espacio de sombra en la nueva terraza del techo del teatro. Para la rehabilitación y recuperación del cine Radio City se propone otorgarle un nuevo uso que permita su vigencia y asegure su vigencia en el tiempo para generaciones futuras. Es por ello que se plantea rescatar este importante patrimonio del cine destinando sus espacios a fines educativos que fomenten la investigación como lo hace una cinemateca. Considerando que la Cinemateca Nacional carece de sede única, en Caracas se propone convertir la edificación del Cine Radio City en su nueva sede. El edificio original del Radio City no cuenta con espacio suficiente para todos los requerimientos de una cinemateca. Es por ello que se plantea la idea de una ampliación funcional. Y estudiando el contexto inmediato, se analiza y se reconoce en la edificación del cuerpo bajo del sede del Banco de Venezuela como blanda y posible para hacer una ampliación del Cine Radio City. La selección de este terreno permite extender el Radio City, el cuerpo bajo del Radio City, a la esquina y apropiarse de ella y establecer desde allí otro acceso que se relaciona directamente con el Gran Café y que también tiene un gran significado cultural para el bulevar. Liberar la esquina y crear acceso permite dejar que el acceso original del Radio City sea el protagonista sobre el bulevar, sobre el espacio del bulevar. La ampliación se eleva en altura para establecer una nueva relación con el contexto, alcanzando la altura del edificio Los Andes. Esta se eleva sobre el Radio City separándose para marcar la transición entre lo antiguo y lo nuevo y recediendo su fachada para actuar como un fondo que garantice la lectura del edificio original. La torre vertical que marca la entrada del Cine Radio City se reconoce como una sustracción en la fachada de la ampliación. Hacia la esquina se dialoga con los edificios de contexto en altura con una abertura que genera una terraza hacia la esquina. Para generar la terraza de transición entre el edificio original y el edificio de la ampliación se refuerza la estructura de la sala del cine para que soporte el nuevo peso del museo que albergará. Se sustituye la cercha original del techo a dos aguas de la sala de cine por una que permita conservar la altura interior de la sala, pero generar una nueva cubierta plana como techo. El reto de la ampliación en altura para el Radio City se encuentra en la forma de levantarse sobre él, salvando una luz de todo el ancho de la edificación para no arruinar el espacio de la sala del cine original y realizar la mínima intervención. Es por esto que, sin recargar el peso de la ampliación sobre la estructura existente, se propone elevar la edificación sobre 4 núcleos estructurales, 2 de ellos unas pantallas de concreto que se apoyan en los patios de ventilación de la sala de cine que se encuentran hacia la fachada medianera con el edificio Los Andes, y por otra parte 2 núcleos rígidos estructurales que se convierten en unos volúmenes de acero apoyados en el nuevo terreno, dentro de los cuales se desarrolla la circulación vertical. Esta estructura funciona en su losa con vigas en celosía que además están arriostradas, funcionando para salvar como una cercha para poder salvar las grandes luces. La nueva edificación de la Cinemateca está determinada por los grandes volúmenes de las nuevas salas de cine, a su vez contenidas dentro de un volumen de una malla de acero, cuya espacialidad está definida por la estructura que la soporta.
y un patio interno que se plantea por su condición de edificación medianera que genera fachadas internas. La Cinemateca propuesta recupera y restaura el edificio original del Radio City y genera una conexión en planta baja de las dos edificaciones, tanto de la ampliación como el edificio original. Igualmente, se restaura esa sala original del Radio City para utilizarlo como cine principal. El cuerpo bajo de la ampliación se dispone como espacio de exhibición que funciona en conjunto con la restauración del restaurante del cine Radio City en la planta alta y la transformación de la terraza de este cine como espacio para albergar el museo. Adicional a la sala principal del Radio City se proponen 4 salas, 3 de ellas con capacidad para 80 espectadores y una con capacidad para 100. Estos espacios cerrados se contraponen a los espacios abiertos del resto de la Cinemateca, como lo son el estudio de grabación y los espacios del laboratorio de creación audiovisual compuesto por aulas y talleres, así como la mediateca que se ubica en la última planta de la Cinemateca. Esta mediateca es un espacio totalmente abierto que además recibe iluminación a través de su cubierta. El diseño de la cubierta está considerado de tal forma que con criterios de sostenibilidad e innovación tecnológica para aprovechar la iluminación del sur con paneles fotovoltaicos y la del norte como luz cenital para la Cinemateca. También se propone una fachada de control de incidencia solar con una malla de acero que tamiza la luz que entra a la Cinemateca y que protege los espacios abiertos. La intervención no pretende imitar los recursos del cine Radio City, por el contrario, busca diferenciarse estableciendo una nueva relación armónica entre lo nuevo y lo viejo. Se diferencia por su volumetría, proporciones y materialidad del edificio original del Radio City. Se emplea el acero para su estructura e inclusive en su fachada de malla metálica con la intención de que parezca una estructura ligera a pesar de su densidad, que se desvanece en las noches con la iluminación y únicamente permite ver los volúmenes cerrados de los cines y todo el movimiento en su interior. Los núcleos de circulación se constituyen como cuerpos dinámicos que se relacionan visualmente con los espacios abiertos de la Cinemateca, como lo son el Museo del Cine, el espacio del patio de las esculturas al norte de la edificación y el espacio del hall de la sala de cines, que además tiene vistas hacia el Boulevard de Sabana Grande. La materialidad de la edificación conforma una parte importante y su estructura que se revela a través de una malla metálica que cubre la estructura de los núcleos, pero que permite ver hacia el interior de ellos. Hacia el este de la edificación se producen mezaninas para albergar espacios de escala más baja como salones, oficinas y los espacios de servicio. Para la mediateca se diseña un graderío que se levanta y permite establecer una relación con el estudio de grabación debajo de este y que permite además la exhibición de películas en la mediateca, así como la exposición de clases. Finalmente, lo que pretende esta cinemateca es recuperar el significado que había tenido el Radio City para el Boulevard de Sabana Grande y sobre todo lo que significó la aparición del cine para el espacio público, así como la introducción de nuevas tipologías arquitectónicas y nuevas tecnologías que enriquecieron la ciudad. En su momento significó una apuesta por una nueva forma de entretenimiento y que, trasladando esa intención al contexto actual, coincide en gran parte con la intención de este proyecto. En este caso, la propuesta se enfoca hacia una nueva forma de entretenimiento desde su carácter educativo y divulgativo del patrimonio del cine. La intención sobre las salas de cine no solo involucró el edificio como objeto arquitectónico, sino su forma de relacionarse con el espacio público. Es por ello que se comprueba también el impacto que tienen estas intervenciones dentro de su contexto,
En este sentido, la revalorización de una edificación puede significar la revalorización de todo su entorno, demostrando de esta forma la relevancia de este tipo de intervención en el contexto venezolano ante la importante cantidad de patrimonio moderno que tenemos.